España es el segundo productor mundial de planta de fresa. El 65% de estas plantas salen de tierras segovianas. Por eso hoy en Hecho en Segovia vamos a ver cómo se producen. Muy buenos días, Javier. Buenos días, Laura. ¿Cómo nace Viveros Río Eresma? Bueno, nace por iniciativa de un grupo de productores de fruta en Huelva y de un ingeniero agrónomo y unos agricultores de aquí de Carbonero el Mayor, entonces, en el año 1985. Estamos viendo fundamentalmente a qué se dedica. Pues a la planta de fresa de altura en Castilla y León. ¿De qué producción hablamos anualmente de esta planta? Castilla y León produce aproximadamente 1.000 millones de plantas al año de fresa, de las cuales aproximadamente unos 500-600 millones al menos se hacen en la provincia de Segovia. ¿Por qué esta tierra es especial para ello? Bueno, es un sustrato de arena muy inerte, arena silícea, de pH ácido, con una potencia de suelo importante, con lo cual está garantizado un buen drenaje, que no se llegue al encharcamiento. Es muy inerte, con lo cual su manejo en cuanto a elementos químicos, a abonos, a nutrientes, pues es más fácil. Y básicamente no es fácil encontrar buenos suelos de arena, en general en España y tampoco en Castilla y León. O bien hay que pegarse a ríos y tiene el problema de los aluviones, de las inundaciones, ¿no? Entonces encontrar en zonas de meseta, en zonas de interior, una calidad de suelo como las que tiene Navalmanzano en concreto donde estamos, pues es complicado. ¿Cuánta superficie dedica Viveros Eresma a este cultivo? En fresa tenemos 72 hectáreas este año y más o menos nos mantenemos en estas cifras en los últimos 7 años aproximadamente. ¿De qué variedades de fresa? Pues trabajamos una cierta cantidad de variedades. En los últimos años, de 10 años a esta parte, lo que durante años fue una especie de monovarietal cultivo, ha pasado a ser una pugna por a ver qué variedad encaja mejor en qué geografía en producción de fruta. Y esto nos lleva a procesar aproximadamente unas 10-12 variedades a lo largo de los 22 días que dura esta campaña en fresco. ¿Dónde se vende esta fresa? Lo que estamos procesando hoy en concreto va a Huelva y va a Italia, hoy en concreto, pero básicamente el mercado de planta española trabaja Huelva, España, Cataluña, trabaja Galicia, también algo de Málaga, y fundamentalmente tras España estaría Marruecos, Italia y Grecia. Esa es la variedad en fresco, pero también tenéis otro tipo de planta. Sí, tenemos variedades que llamamos frigo, que se conservan a 2 grados bajo cero durante una serie de meses, se procesan en diciembre o en enero y se vienen vendiendo pues desde marzo, abril, mayo, junio, julio hasta septiembre, ¿no? Y esas son otro tipo de variedades que van a mercados más del norte de Europa. También van algo a mercados mediterráneos, ¿no? Del Magreb, pero generalmente van a Francia, o Italia, Holanda, Inglaterra. ¿Qué las diferencia estas dos plantas? Bueno, hay dos biologías en fresa. Una es la que consideramos o llamamos de día corto, que su inducción floral ocurre aquí en los viveros de altura, y la expresión de estos meristemos, de estas yemas que se han inducido a flor por una señal de poca luz y de baja temperatura. Con esta señal se van a países del Magreb, del Mediterráneo, o a zonas costeras donde pasan un invierno y en lugar de seguir dormitando, pues expresan esta inducción y empiezan la producción de fruta. Y luego hay otra biología, que es la que llamamos remontante o refloreciente, que utiliza los ciclos circadianos de luz de día, oscuridad de noche, y de temperatura de día, temperatura de noche, y estos ciclos a lo largo del día son suficientes para inducir estos meristemos a flor, y son las variedades que normalmente se congelan y se trabajan o bien en la Europa continental o bien en la Europa atlántica. Lleváis 32 años dedicándoos a este cultivo. ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado notablemente. En los años 70 y 80 pues se trabajaba en el campo. Esta necesidad que te contaba antes de baja luz y de poca temperatura, se trabajaba en diciembre, con un frío importante, hace 30 años, ¿no? Y se trabajaba en el campo con unos cuchillos, se hacían los manojos en el campo,
y se hace en las mismas cajas, se procesaba con azadones, ¿no? Entonces había muchísima menos planta que producir, ¿no? Estaba empezando lo que era el negocio del vivero, ¿no? De planta de fresa. Y pues se empezó a mecanizar ya en los años 80, adaptando máquinas patateras para el arranque, y que luego otro tipo de máquinas, o bien a gario, pues se elevaban hasta el remolque y se transportaban a naves, ¿no? Entonces se dejó de trabajar en el campo, lo que es el proceso de selección de la planta y estas arrancadoras de la planta y a gario cargando los remolques, conseguimos que la planta llegara a la nave. Entonces ya, bueno, pues las mujeres no tenían tanto frío, se podía trabajar más cómodamente. También había que hacer muchísima más, cada vez más planta, y esto ayudaba, ¿no? A partir de primeros 90, últimos de los 80, se comienzan a diseñar las primeras cosechadoras propiamente dichas de planta de fresa. Se diseñan en Ávila, se diseñan en Valladolid, ¿no? Y actualmente España tiene suficiente tecnología como para que viveros holandeses y viveros polacos compren nuestras máquinas y se las lleven a sus países para trabajar con ellas. Actualmente, en estos 30 años, pues nuestra tecnología ha avanzado, somos una referencia tanto en fruta como en planta de fresa en el mundo. Todo comienza aquí en el campo en el mes de abril. Sí, la plantación se viene a hacer en el mes de abril, ya con el calentamiento global que estamos padeciendo y la necesidad de que los arranques que hace 30 años eran en diciembre, luego fueron en noviembre, ahora son en octubre, pero también hay variedades o requerimientos de mercados que nos solicitan la planta en el mes de septiembre, con el alto riesgo que supone trabajar a tan altas temperaturas. Con lo cual nos vemos obligados a plantar en marzo. Entonces, claro, tenemos que esperar a las últimas heladas, tenemos que esperar a las condiciones de suelo adecuadas para no solo cosechar más temprano, sino también plantar más temprano. Y ya a partir de finales de septiembre, principios de octubre, se empiezan a recoger, que es lo que vamos a ver hoy. Sí, la cosecha empieza o bien la última semana de septiembre, o como ha ocurrido este año, que no ha habido heladas en septiembre, hemos tenido que esperar a lo máximo posible y hemos empezado la campaña relativamente tarde respecto a los últimos 10 años. Hemos empezado a primeros de octubre. Pero para servir precisamente este tipo de planta que los agricultores y que el mercado demanda, una planta temprana, en los últimos 12 años se ha venido desarrollando otro modelo de planta, que en lugar de ir a raíz desnuda, pues se hace en alveolo y se hace en maceta, como más adelante veremos en otras instalaciones, ¿no? Pues vamos a ver cómo se extraen de aquí de la tierra. Bueno, pienso que lo mejor es que subáis al tractor, ya que os veo tan animosas, ¿no? Y que Ángel os cuente cómo se arrancan y un poco cuál es la característica del trabajo de campo, ¿no? Y del proceso de arranque, ¿no? Venga, pues vamos a ello. Animado. Ángel, ¿cómo funciona esta cosechadora especial? Pues esta es una máquina, una arrancadora de plantón de fresas y cargadora, que arranca y lo carga a la vez. Y funciona, pues bueno, lleva una reja que es la que extrae la planta del suelo. Lo siguiente es una cinta que eleva las cascadas de estrellas, que son lo que sacude la planta de la arena. Y luego la parte de atrás, que es una elevación al remolque o a lo que lo cargues, al modo de transporte. ¿Se gana en velocidad de extracción? Sí, mucho, hombre. Al método que usábamos hace años, muchísimo. ¿Cuántas plantas extraéis diariamente a través de este sistema? Pues como 1,5 millones diario aproximadamente. ¿Que suponen en la campaña un total de? Entre 30 y 35 millones de plantas. Es un trabajo, no es lento, hay que hacerle rápido por un tema de tiempo, de entregas, y hay que hacerlo lo más rápido posible, en los menos días posibles por demanda del mercado. Hay que entregarlo en 20-25 días, hay que entregar toda la planta que se procesa. Entonces, bueno, hay que apretar un poquito, pero normal. ¿Y desde aquí dónde va el remolque cargado de fresa? Desde aquí el remolque va hacia el almacén, a donde allí hay una serie de personas que son las que están seleccionando la planta. El remolque allí llega, descarga y allí seleccionan la planta, la buena, la que recogen buena, y lo demás pues lo tiran al estrío. Pues vamos a ver cómo las procesan. Muy bien.
pues ahora vamos hacia el almacén y comprobáis cómo se procesa. José, acaban de llegar las plantas directamente desde el campo. ¿Aquí qué se hace? Bueno, lo que se hace es seleccionar la planta. El tractor viene, hace su descarga y entonces se deposita aquí. Los chicos lo que hacen, seleccionan un buen plantón y lo depositan en la mesa, que es donde posteriormente las chicas hacen su selección, dependiendo del calibre, la variedad y una vez tienen el manojo en la mano, lo que hacen es lo depositan en una caja en la cual tienen que tener 50 manojos. Después un chico las cuenta y después eso es lo que pasa a formar parte del palé que se lleva al cliente. Pero la planta la limpian completamente de hojas, la cortan. Sí, tienen que cortarla a un calibre determinado, cada día cambia el calibre y la variedad y es lo que hacen, limpiar y seleccionar una buena planta. ¿Por qué las mujeres son mejores para esta tarea? Tienen las manos como más ágiles. El hombre es un poco torpecillo en cuanto a la selección y sus manos son también mucho más finas. Entonces a la hora de cortar no se cortarían tanto, ya que la cuchilla es bastante afilada. Vamos a ver cómo ya irían directamente a la caja, porque aquí es importante contarlas y volver a revisar la calidad. Sí, hay que revisar la calidad y que los manojos que se le vende al cliente son los que se le venden. Se le ve la caja y se ve que está los 50 manojos y que la calidad es la que se pide. Por ejemplo, el calibre, la calidad de la raíz y más o menos la presentación, que finalmente es el cliente al abrir la bolsa la que va a ver la calidad. ¿Cuántas plantas salen de aquí diariamente? Diariamente de todo depende del día y de las horas que hagamos, pero una media de 300, 400.000 plantas diarias. Solamente de esta nave, ¿tenéis otra? Sí, solamente esta nave. Esta nave es una nave pequeña en la cual contamos con unas 50 mujeres, en cambio la otra son 130 mujeres, entonces claro, la diferencia son unas 300, 400.000 plantas dependiendo del día entre una nave y la otra. Y desde aquí hasta que están en la tierra, ¿cuánto tiempo pasa? Bueno, eso depende de los clientes, de cuánto tiempo quieren que esté, pero unos 2, 3 días más o menos. Pues os dejamos que sigáis trabajando porque sabemos que jugáis con el tiempo. Sí, muchísimas gracias. Galio, parte de vuestra producción se lleva a cámaras frigoríficas. Pues sí, más o menos sí, se llevan a cámaras frigoríficas para estar bien fresquitas, para luego ir a los mercados europeos. El mercado es diferente, por ello hace falta refrigerarlas porque se plantan en una época distinta a la de raíz desnuda normal. Sí. Pues vamos a verlo, ¿nos lo enseñas? Sí, os lo voy a enseñar. Como veis, ahí están todas las torres. Preparadas por cliente. Eso es, preparadas por cliente. Pues muchas gracias, Galio, por habernos hecho este recorrido. Hace mucho frío, entonces yo creo que es mejor que vayamos a ver otra de vuestras variedades. Vamos a ir fuera, que me sigue dando congeladito. Pues vamos. Javier, hemos visto cómo procesabais y enviabais la planta de raíz desnuda. En este caso, hablamos de la de alvéolos. Bueno, los clientes han ido interesándose con entregas de planta cada vez más tempranas. Como te decía antes, hemos pasado de procesar en diciembre a cosechar en octubre e incluso en septiembre, ¿no? Entonces llega un momento en que ya en fresco no se puede seguir trabajando sin asumir un grave riesgo.
para el cultivo, para lo que es el trasplante. Hemos ido desarrollando un método de trabajo que gestiona la planta con raíces y es la planta en alvéolo. Entonces esto nos permite trabajar durante julio y agosto, criar a la planta bajo umbráculos, como aquí podéis ver, ¿no? Y que desarrollen raíces en turba o en fibra de coco, de tal manera que el cliente pueda trasplantarlas en destino en el mes de septiembre con el mínimo riesgo para el trasplante. Esto se trabaja con planta muy pequeña en el mes de julio y agosto. Una planta de este tipo, de este calibre más o menos, es lo que viene a plantarse. Incluso planta que tiene menos raíces cuando aquí se pone, ¿no? Tienen mucho peligro de deshidratarse, por el calor que hace, la evaporación que supone para sus tejidos, este calor, y por la radiación, pues también tiene un grave problema de secamiento rápido, ¿no? La planta en horas puede ponerse de color tabaco y crujir directamente, ¿no? Entonces ya no tiene solución. Entonces es muy importante dar la sombra para filtrar esa radiación y tener un sistema de agua que a impulsos de minutos cada hora mantiene la temperatura baja y mantiene un grado de humedad en el ambiente muy elevado, aparte de hidratar, por supuesto, la turba de la que se va imbibiendo y estimulando el desarrollo de raíz, porque insisto que aquí llega el estolón sin raíces, ¿no? La planta viene más o menos del campo así, con este tamaño, ¿no? Y en 40 días de cultivo, entre julio y agosto, para poder ser entregada al cliente en septiembre, ¿no? Pues el producto final pues es aproximadamente una bandeja como esta, que tiene ya todas las raíces desarrolladas y un tamaño de planta, imbibido el taco de turba, de tal manera que no sufre en destino, no sufre el trasplante. Y aunque en los lugares donde se pone, en Italia, en Grecia, en Marruecos o en Huelva, haga mucho calor ambiental y la temperatura de los lomos donde se trasplanta también sea muy elevada, al tener completamente imbibida en capacidad de campo de agua su taco de turba y con tanto sistema radicular, la planta sufre a lo mejor unos días este cambio de ambiente, pero enseguida empieza a emitir nuevas raíces y minimizamos así el riesgo de trasplante. Esta planta, una vez en su destino, ¿cuánto tiempo tarda en dar su fruto? Pues dependiendo de la variedad puede dar los primeros frutos a los 40 días de haberse trasplantado. Quizá máximo en 60 días esto está produciendo fruta. Así que el cliente viene a plantarla entre los primeros días de septiembre, bueno, a lo largo del mes de septiembre, con lo cual la primera cosecha pues se puede esperar en la primera semana de noviembre con esa fruta. ¿Por qué tienen este color rojizo las hojas? Pues mira, cuando cosechábamos antiguamente, a muchísima menor temperatura, como te comentaba antes, en diciembre o noviembre, pues este era el punto de otoño. Esto es como cuando miras los campos de los viñedos o distintos frutales o incluso los bosques, ¿no? Esos colores de otoño tan característicos de rojos, naranjas, amarillos, ¿no? Pues en la planta de fresa se expresa igual. Aquí llega un momento en que por temperatura ya no suben los elementos del suelo y entonces las carencias de metales, sobre todo, pues se expresan en estos colores de otoño, en colores rojos, amarillos, naranjas. Esta es la mejor expresión de que el vivero está parado, de que la planta está preparada para su trasplante. Paralelamente a esto, claro, tú me estás preguntando que también, oye, ¿por qué no tiene flores? Y caramba, ¿y cómo esto no tiene flores y tal? Claro, este tipo de variedades que se llama de día corto, de la biología de día corto, que necesita acumular horas a determinada temperatura por debajo de 7 grados, ¿no? Y que haya una luz, una intensidad luminosa, digamos, gris, ¿no? Pues lo que hace es inducir hay un cambio fisiológico y se inducen yemas que luego van a dar flores. Entonces, en ese proceso está esta planta. Esta planta no tiene flores porque no es de la biología remontante, cuyo ritmo circadiano de luz de día, luz de noche y de temperatura de día, temperatura de noche es capaz de generar continuamente flores, ¿no? Esta ha estado preparando flores durante este último mes, captando esa luz, esta baja temperatura, ¿no? Y esa expresión de que la planta está preparada con todas esas yemas ya preparadas de flor, empieza a darla este color. Entonces, con este color, con estas yemas ya inducidas, es cuando se lleva a una región donde hace más calor, ¿no? Y en lugar de seguir durmiéndose, pues va a expresar estas yemas que ya tiene inducidas a flor. O sea, en cuestión de días estará en la zona de Almería. Bueno, en Almería, en Huelva, en Marruecos o en Grecia o en Italia. Yo creo que precisamente esta planta va a ir a Grecia.
y calculo que esta planta en una semana no llegará, en 5 o 6 días estará plantándose o plantada ya en Grecia y comenzará a dar fruta aproximadamente finales de noviembre, primera semana de diciembre. Esta planta en concreto. Una de las claves de este negocio está aquí. Bueno, el comienzo de este negocio, ¿no? Esto es una estructura de un tejido que no es un film plástico, es un tejido de tal suerte que no deja meter siquiera mosquitos, ¿no? Entonces creamos unas condiciones casi quirúrgicas, un ambiente en el que mantenemos una asepsia exquisita para que no entren plagas y en la medida posible tampoco entren hongos o bacterias, ¿no? Entonces la gente de aquí trabaja en condiciones de máxima asepsia en lo posible. Sí, la planta madre es una planta seleccionada en origen. En principio, seleccionamos unas plantas, ¿no?, que por su producción, por su sanidad, destacan quizá de sus hermanas. Entonces esas las elegimos como planta madre. De la planta madre obtenemos por una serie de métodos unos meristemos, unas yemas de 0,3 milímetros bajo lupa y metemos en cámaras de incubación, ¿no?, en tubos de ensayo donde están aproximadamente 3 meses. Allí, primero del meristemo, pues se desdiferencia, luego aparece una pequeña plantita, de allí aparecen unas raíces y cuando ya tiene la planta más o menos formada con sus raíces, a los 3 meses, insisto, pues se trasplanta en condiciones de humedad controlada, temperatura controlada, luz controlada y ahí se la aclimata. Se la pasa ya al exterior, a un invernadero, donde se sigue fortaleciendo hasta finalmente llegar aquí, y a cada uno de estos cubos, cajones, hay una planta en origen, ¿no? También depende de la cantidad de hijos que produce esta planta, pues ya últimamente ponemos dos cajones por una planta, ¿no? Y esta F0, que es la planta inicial, produce la primera generación de estolones, la primera generación de planta hija, que es lo que aquí veis, ¿no?, de todo lo que se ha desarrollado a partir de una planta madre, que en algunos cajones ya se ha evacuado esa planta madre, ha hecho su función de tirar unos primeros hijos, ¿no?, y a partir de ahí ocupa sitio. Entonces, para tener un mayor número de hijos, sacamos la planta madre para seguir poniendo los hijos que ocupen el mínimo espacio, de tal forma que optimizamos el espacio y podamos sacar el mayor número posible de plantas hijas F1 de aquí. Cada año se hace este proceso, empieza cuando ya salimos de heladas, aproximadamente en mayo, y culminamos en diciembre. En el mes de octubre sacamos 10 plantitas por cada uno de los clones y de cada variedad que aquí estamos preparando para ser testados en Huelva, de que son fieles a su tipo y que no tienen ninguna enfermedad. Después de este año, esta F1 se pone en un campo abierto, que llamamos campo de fundación, donde la F1 produce plantas hijas, que llamamos F2, que son al año siguiente, después de haber sido también testadas clon a clon, con otras plantitas que se mandan a destino para que sigan siendo fieles a tipo y sigan sin enfermedades, finalmente se cosechan en diciembre y esas sí que serán las madres de la planta que habéis visto que estamos cosechando este año. De tal forma que la planta que ahora veis aquí es el origen de la planta que nosotros tendremos en campos de cultivo en el año 18. ¿Todos los viveros son productores de su propia planta madre? No, hay distintos tipos de viveros, hay viveros normales, estándar, viveros seleccionador y viveros obtentores. Los viveros seleccionadores son aquellos que se ocupan de discernir, ¿no?, unas plantas de otras, buscar de entre las hermanas cuál es la planta más fiel al tipo, la planta que a lo mejor vegeta menos y se expresa mejor a flor y a fruta, que tiene una calidad de fruto tal, que enferma menos y que en vivero pues también produce más hijos, ¿no? Entonces esta planta se selecciona y de ella se sigue clonando, de tal suerte que se originan las plantas madre, ¿no? Entonces yo soy uno de los 4 o 5 viveros de España que hacemos esto. Te da una ventaja competitiva importante y es que tú controlas la calidad de tu planta. Sí, esto es muy importante. El origen de la planta de fresa en España, nosotros comprábamos toda la planta madre en Estados Unidos, o en Holanda, o en Italia, fundamentalmente en Estados Unidos. Entonces, claro, eso creaba una dependencia tanto de las variedades como de que era la fuente de planta madre, si no, no tenemos planta madre.
Entonces el hecho de aprender a hacerlo, de tener nuestras propias plantas madre, pues claro, estás muy encima de lo que de cada variedad y de la calidad, de tal manera que nosotros realmente hemos minimizado, ¿no?, la incidencia de enfermedades que nos procedían en gran medida de Estados Unidos, que en gran medida pues no se cumplía el reglamento europeo de enfermedades y que no había forma de paliarlo, a no ser que nos tuviéramos capacidad de generar nuestra propia planta, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros tenemos muchísima más sanidad en general en los cultivos, en todas las variedades, por una parte, y por otra parte también evitamos que haya una fuga de divisas sistemática a otro país. También es dinero que se queda en España, que paga sus impuestos en España y que contribuye al bienestar social en general. ¿Hacia dónde avanza el futuro de este sector? Bueno, hemos llegado a ser los segundos del mundo después de Estados Unidos y a ser un referente mundial en planta y en fruta de fresa. Entonces ahora lo complicado es, ya que has llegado arriba, es saber permanecer ahí. Actualmente somos un referente en investigación y en la calidad tanto en planta como en fruta. En planta tenemos muchos retos, de alguna forma la tendencia en Europa a acabar con fumigantes químicos de suelo, con materias activas que pueden ser agresivas en mayor o menor medida con la naturaleza, pues está obligando a los viveros a buscar métodos de cultivo menos agresivos con la naturaleza y que procuren al menos la misma sanidad en la planta. Nosotros tenemos la responsabilidad que el producto que tenemos entre manos va a un agricultor al que va a producirle una fruta con el que va a estar otros 7 meses bajo su cultivo, ¿no? Entonces nosotros no podemos inocular sus campos con enfermedades que procedan de nuestra planta, ¿no? Entonces el hecho del vivero es un hecho de gran responsabilidad. Retos de futuro está el de la sanidad, mantener la sanidad con cada vez menos materias activas, como ya te acabo de decir. Por otro lado, el que las fechas y los ritmos de la necesidad de los mercados de tener la fruta temprana, sumado a al calentamiento global, a los calores cada vez mayores que tenemos en general en todos los países y en todas las geografías de producción, nos hace desarrollar métodos de cultivo fuera de suelo, como ya te he enseñado antes, lo que llamamos planta en alveolo, que seguramente es una planta que ha ido progresivamente increciendo desde hace 14 años y que sin ninguna duda es uno de los pilares de futuro en cuanto a este cultivo. Otra, la tercera línea de cuál es el reto de futuro será en las variedades, ¿no? Hemos pasado de variedades de 600 gramos por mata, tenemos en la actualidad variedades que oscilan entre el kilo y el kilo 400 gramos por planta, pero no podemos perder la calidad de sabor, las cualidades organolépticas. La fruta tiene que saber, tú como consumidora tienes que decir qué rica está esta fruta, volver a comprar esa fruta, que te guste comer fresa, que realmente la diferencia es del melón, la diferencia es de otras frutas por su exquisitez. Entonces, uno de los posibles retos sea el mantener variedades de mucho gusto y que uno quiera repetir, comprarlas y que se quede plenamente satisfecho consumiendo fresa. Javier, nosotros te agradecemos que nos hayas hecho este recorrido y, por supuesto, cada vez que comamos una fresa nos acordaremos de Viveros Río Eresma. Y de vosotras y de todos vosotros y de toda la audiencia, muchas gracias por haber acudido a nosotros. Y bueno, esperar que para Castilla y León siga siendo una fuente de riqueza, una fuente de trabajo neto, de creación de empleo, de un cultivo de primor, ¿no? Y que quizá muy desconocido, pero que somos los segundos del mundo y para nosotros es un orgullo. Y hay que luchar por mantenerlo. Sí, ahí estamos, ¿no? Muchas gracias.